Hoy vamos a hablar acerca del milenio y los juicios finales, ¿verdad? Vamos a hablar de dos juicios que se van a dar allá en el cielo y hoy vamos a hablar acerca de eso. Bien, recuerde que el libro de Apocalipsis se divide en tres secciones. Las secciones de las cosas que has visto, que son el capítulo 1, las que son, capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que serán después de estas, que son del capítulo 4 hasta el final. Las aplicaciones es que Dios no se esconde, Dios es el alfa, Él es la omega, y tenemos razones para no temer. También es importante que recordemos el significado del mensaje a las iglesias. Éfeso significa la deseada, Esmirna, la iglesia del olor fragante de los mártires. Pérgamo significa la iglesia del casamiento, del ecumenismo. Tiatira significa los sacrificios paganos, rituales, misticismo. Sardis, los que escapan, que es la iglesia del remanente. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y la Odisea, el juicio del pueblo. También hablamos acerca del trono celestial, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes, del trono de Dios, que es una señal de juicio con relámpagos, estruendos y truenos, la adoración celestial allá en el cielo, el rollo y el cordero en Apocalipsis capítulo 5, la exaltación de Cristo. También hablamos acerca de los periodos apocalípticos, que es el principio de dolores o pretribulación, la tribulación que durará 3 años y medio, la gran tribulación que será cortada por causa de los escogidos o de los elegidos, y acerca también hablamos ya de la ira de Dios, ya hablamos de la consumación de la ira de Dios. También se tocaron los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el anticristo, que se refiere al primer sello, que es el caballo blanco, que han surgido muchos anticristos, pero que surgirá el mayor de todos ellos. Vimos las características del anticristo, el número de la bestia, que es el 666, de dónde surgirá el anticristo, qué nacionalidad tendrá. Dijimos que era de ascendencia siria, de Siria o Irak, y del anticristo, su relación precisamente con Siria y con Irak. También hablamos acerca del caballo bermejo, el de la guerra, que es representa la guerra repentina y el poder delegado, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que está la gran espada de la guerra, el origen de la guerra, que es el corazón del hombre, y la última guerra, que será la batalla del Armagedón, de la cual hemos hablado en estos últimos mensajes. También acerca del jinete del hambre y de la muerte estuvimos comentando que son jinetes que tienen autoridad delegada y limitada, que el jinete del hambre en la Biblia lo vimos también en el mundo actual. Vimos acerca de los principios bíblicos para tratar con el hambre y también se habló del caballo de la muerte. En el quinto sello vimos lo que es el mensaje de los mártires, los cristianos que tienen que ser probados si es necesario hasta la muerte, las características de un mártir basados en Esteban, los privilegios de un mártir y que todavía faltan mártires por dar su vida por la causa del evangelio. También hablamos acerca del sexto sello, que es el rapto y la ira de Dios. El rapto y la ira de Dios, que son dos eventos para mí simultáneos. El rapto y la ira de Dios están comparados con los juicios en el Antiguo Testamento y está muy claro la teología del rapto en donde, allá en la Biblia. También hablamos acerca del día del juicio y castigo y las perturbaciones cósmicas, que serán precisamente las señales de esta situación. También hablamos acerca de los ángeles de Dios y de las multitudes en el cielo, ¿verdad? De los ángeles y la ira de Dios, los 144,000 sellados, que son las primicias del pueblo de Israel, la gran multitud, que es la iglesia. También hablamos acerca del séptimo sello, que son las 4 trompetas. Hablamos sobre lo que significa el silencio en la Biblia, lo que significan las trompetas, el poder de la oración, y también en esa ocasión hablamos de las 4 primeras trompetas, que la primera es de granizo, fuego y sangre, la segunda, que parte del mar se convierte en sangre, la tercera, que parte de las aguas se convierten en amargas, la cuarta trompeta, que cae tinieblas sobre la tierra, y hablamos también acerca de los 3 ayes. Los 2 primeros ayes, que son la quinta trompeta, donde los demonios del abismo serán soltados para atormentar a la humanidad, y en la sexta trompeta serán soltados para eliminar a gran parte de la humanidad. También hablamos de los pecados de los últimos tiempos que persisten y que persistirán hasta el día del juicio: la idolatría, el adorar a los demonios, los homicidios, las hechicerías, las fornicaciones
y los hurtos, que son los pecados de los últimos tiempos. También hablamos acerca del ángel y el rollo pequeño, que se presenta un ángel poderoso, que no es Cristo. Vimos las características de ese ángel, que a Juan le fue dado a comer un librito. También hablamos acerca del templo, la medición del templo, los templos que han existido, que medir significa juicio. Y también hablamos en el siguiente mensaje de los dos testigos, la identidad de esos dos testigos, que son Elías y Moisés por sus características, que tendrán un poder delegado, que proclamarán el evangelio, pero que también estos testigos serán odiados a muerte y serán muertos, pero serán resucitados. También en el mensaje de la séptima trompeta hablamos acerca de los reinos del mundo, que no le pertenecen en este momento a Cristo, pero que muy pronto serán trasladados al dominio de Cristo. ¿Y qué va a pasar en ese traslado? Bueno, vimos dos grandes acontecimientos, el tribunal de Cristo y el gran juicio del trono blanco, del cual hoy vamos a tocar nuevamente un poquito porque la Biblia lo refiere. También hablamos acerca de la mujer y del dragón. La señal de la mujer, que representa a Israel, la señal del dragón, que representa a Satanás, la furia del dragón, la batalla cósmica en la cual Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. También hablamos de la victoria de Dios, de los elementos de la victoria de Dios, la celebración de esa victoria, el plan que tiene el dragón de perseguir a Israel, que es la mujer, y el plan que tiene de perseguir a su descendencia, que en mi opinión es la iglesia. En el mensaje 15 hablamos acerca de las dos bestias, del anticristo, que es la bestia que surge del mar. Las bestias son símbolos de reyes o gobernantes o gobiernos. También hablamos acerca del poder y la autoridad del anticristo, la herida del anticristo y el propósito de esa herida, y las funciones del anticristo, que son blasfemar contra Dios, tendrán autoridad por 3 años y medio, peleará contra los santos y podrá vencerlos, y controlar a la humanidad mediante la marca de la bestia. Pero también hablamos de la otra bestia, que es el falso profeta y la religión. Hablamos también las características del falso profeta, que será con una apariencia piadosa, que parece cordero y que tiene sobre todo autoridad religiosa. El falso profeta surgirá de la religión. También hablamos acerca de esas funciones que tendrá el falso profeta: realizar señales milagrosas, engañar a los habitantes de la tierra, fomentar la idolatría y adoración al anticristo. También una de sus grandes funciones es marcar a la humanidad con el número de la bestia y acorralar a los escogidos de Dios aún hasta la muerte. En el mensaje 16 hablamos de los 144,000 y de los 3 ángeles, ¿verdad? El cordero que está en Sión, y que estos 144,000 sellados, que son las primicias de la nación de Israel, el cántico que van a entonar, que nadie los conoce, y su testimonio, ¿verdad? Tendrán gran testimonio. En el mensaje 16 también hablamos acerca de esos 3 ángeles, acerca del primer ángel, que es el que proclama el evangelio de Cristo; el segundo ángel, la caída de la gran Babilonia; y el tercer ángel, lo que le acontecería a los adoradores del anticristo. En el mensaje 17 hablamos sobre la cosecha final, que Jesús vendrá a recoger la cosecha final de la humanidad. Habrá una división de esa cosecha entre trigo y cizaña, y que habrá un castigo para la cizaña. El hombre, en el mensaje 18 hablamos acerca de la ira de Dios, que el hombre no escapará de la ira de Dios, que la ira de Dios proviene de su santidad, y que habrá un cántico de los mártires y de los santos, de los cuales comentamos. También hablamos acerca de las 7 plagas de la ira de Dios, que es la consumación de la ira de Dios, que es en el mensaje 18. Las llagas malignas y repugnantes, el mar que se convierte en sangre, los ríos y manantiales que se convierten en sangre, el sol quemando como fuego, el trono de la bestia, el cual es derrocado. Y en el mensaje 19 nos enfocamos en la batalla o en la guerra del Armagedón. ¿Cuál es el origen de la guerra del Armagedón? Pues el odio en contra de la nación de Israel. La duración de esa guerra, hablamos del lugar, que será en el valle de Josafat o del Meguido. La fecha aproximada, yo comentaba que después de la gran tribulación. Y quienes van a participar, hablamos de las naciones completas que serán concentradas para batallar contra Israel, pero va a entrar el anticristo comandando a unas de esos bloques de países. Los motivos de la guerra, pues Israel es la manzana de la discordia, siempre lo será. También hablamos acerca de la entrada de Cristo a la guerra del Armagedón, y en el mensaje pasado hablamos cómo nosotros como iglesia y todos los ángeles vendremos a ser testigos de esa batalla. Realmente no vamos a pelear,
¿verdad? Dijimos que no es una guerra como tal en ese sentido. En el mensaje 20 hablamos acerca de la última copa de la ira de Dios, en la cual la gloria del hombre es derrotada, en la cual viene el castigo para la gran Babilonia, en la cual la creación y el hombre son exterminados. En el mensaje 21 hablamos de la gran ramera, ese sistema político, religioso, apóstata, comercial también, donde la mujer y la bestia hacen ese sincretismo entre la religión y la política. Hablamos de las características de esa gran ramera, de las cabezas y los cuernos de la bestia y la caída de esa gran ramera. También vimos los motivos por los cuales caerá, las razones de la destrucción de la gran ramera, y que será destruida de manera fulminante en una hora, y que la reacción de los comerciantes mayoristas, los magnates, será de tristeza, al igual que los políticos. En el mensaje 22 hablamos de la celebración y el significado de la caída de ese gran sistema, la celebración por la caída de la gran ramera, lo que significa esa caída de la Babilonia, la caída de la gran ramera, que será violenta. Y también hablamos acerca de los pecados de la gran ramera. Todo sistema político, religioso, comercial tiene grandes maldades y grandes pecados. En el mensaje 24, que fue hace 8 días, hablamos acerca de la segunda venida de Cristo y el final del anticristo y del falso profeta también. Vimos que la imagen de Cristo en su segunda venida tiene ciertas características, que el cielo aparece abierto, el tercer cielo, que Cristo es el que viene en ese caballo blanco, ya no es el anticristo, porque es Jesús, porque su nombre es fiel y verdadero. Hablamos de las misiones de Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Viene a hacer juicio y viene también a hacer guerra. También hablamos de las características de Jesús en su segunda venida y los ejércitos que lo acompañan, donde venimos nosotros, los santos, y los ejércitos celestiales de los ángeles. También vimos el final del anticristo y el final del falso profeta, que serán arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. También hablamos acerca de la cena de una cena que será diferente a la cena del Cordero, que será la cena de la ira de Dios, donde todos los enemigos de Dios, aquel que no quiso nacer de nuevo y que será muerto en la batalla del Armagedón, será devorado por las aves. También hablamos del anticristo y los ejércitos de la tierra contra Cristo. Hablamos ya al final del anticristo, y lo más triste, no solo el anticristo tendrá un final triste, sino también sus seguidores. Por eso es tan importante que no se dejen marcar por el número de la bestia, porque hay juicio y hay condenación. Bien, vamos a la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis vamos a hablar acerca del milenio, ¿sí? Apocalipsis capítulo 20, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, aquí esta es la primera parte de mi mensaje acerca del milenio, y en la segunda parte voy a hablar de los juicios finales. ¿Sí? Bien, hermano, nos está hablando aquí la palabra de Dios. El milenio es un periodo llamado así porque durará 1000 años, donde dice la palabra de Dios que Satanás será atado por 1000 años. Y que la tierra va a ser, escúcheme bien, mejor aún que en el jardín del Edén, ¿verdad? Este se le llama o se le conoce como el reino milenial de Cristo. Durante toda la historia, hermano, en nuestra humanidad jamás hemos tenido una paz perdurable, una paz verdadera,
una justicia social. Yo le he comentado en mis mensajes anteriores, ¿verdad?, que hoy los políticos, ¿verdad?, los empresarios, los poderosos, ¿verdad?, lo que hacen ellos es enseñorean sobre el hombre, sobre los demás, y esto ha generado mucha injusticia, mucha maldad, mucha, vamos a decirlo así, mucho sufrimiento humano. Entonces el Señor tiene preparado para el hombre un periodo de 1000 años mediante el cual habrá justicia, habrá paz sobre esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre en toda la historia de la humanidad jamás ha podido tener un sistema de justicia, de paz, de bendición, ¿verdad? Siempre el hombre ha estado marcado por la injusticia, por la maldad, porque unos pasan sobre otros, ¿verdad? Algunas personas son indefensas ante otras, son asesinadas, son maltratadas, son humilladas, hermano. Pero en este periodo que se le llama el milenio, es cuando Cristo vendrá a regir con vara de hierro a las naciones y establecerá este milenio de paz. Y acabamos de ver también que en este milenio Satanás será atado y será encerrado por 1000 años. Por 1000 años. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Quiero primero decirle que este milenio fue profetizado. Está la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 2 verso 2, y dice la palabra de Dios: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarán espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Es decir, que a través de nuestro Señor Jesucristo habrá paz. Se cambiarán, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Las lanzas, las espadas se cambiarán en arados y las lanzas en hoces para trabajar. E iremos, dice aquí la Biblia, a Jerusalén a aprender acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, en el milenio, ¿verdad?, el centro de las naciones será Jerusalén. Será como que la capital del mundo, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que existe una asociación, la Organización de las Naciones Unidas, la cual tiene su sede en Nueva York, ¿verdad? Que digamos es como una especie de capital moral o de una especie de capital diplomática del mundo, pero en este caso será Jerusalén, ¿verdad? Y entonces serán gobernadas ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. El milenio, hermano, será algo muy hermoso, será un tiempo de bendición. Mire, dice la palabra de Dios allá en Isaías 11:6: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a las cuevas de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Qué bonito, hermano, tan solo imaginarnos, ¿verdad?, en que los animales que ahora son salvajes y que si los ponemos con otros animales los devoran inmediatamente, inclusive al hombre, pues estamos viendo que van a convivir, que va a haber una convivencia, ¿no? A mí en lo particular me gustan los gatitos grandotes. El otro día fuimos ahí al Tuzofari, ¿verdad? Y estuvimos viendo unos leones, hermano, preciosos, hermosos, bien grandotes, y que dan ganas, ¿verdad?, de ir a jugar con ellos. O cuando vemos videos en el internet de algunos leones que conocen a sus amos de muchos años y juguetean y todo eso. Bueno, pues eso será una realidad en el milenio, porque no habrá maldad en el corazón ni aún de las bestias. Amén. Y será un tiempo muy hermoso. Ahora, ¿cuáles son las características para que este tiempo se dé? Pues número 1, el encadenamiento de Satanás. Vamos a Apocalipsis 21.
Y uno de los aspectos más importantes del milenio es que Satanás no estará para engañar, ni influir, ni meter maldad. Dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó. ¿Por cuánto, hermano? Por 1000 años. 1000 años Satanás no tendrá influencia sobre esta tierra. Ahora, ¿el milenio dónde va a ser? En esta tierra, en el planeta Tierra. Yo creo que Dios, después de la que es la gran tribulación, traerá una restitución milagrosa a la tierra. Volverá a estar y a recuperar su capacidad después de pasar por el juicio de Dios, ¿verdad? De que el mar se convierte en sangre, que caen los asteroides, que cae mucha destrucción. Dios va a restaurar porque Él es poderoso, Él creó la tierra. Entonces, pero una de las características principales es que Satanás va a ser encadenado y por lo tanto habrá esa paz y esa ausencia de maldad, aunque nada más en algunos corazones. Vamos a ver más adelante que no en todos. Bien. Así que Satanás es encadenado y es encerrado en el abismo. Recordemos que el abismo, ¿verdad?, es ese lugar donde están los demonios. Eso es donde van a surgir para salir a atormentar a las personas, ¿sí? Y entonces, durante esa gran tribulación, nosotros hablábamos de un ángel que también bajó del cielo y se le dio la llave del abismo para que salieran los demonios, ¿sí? Eso lo vimos en uno de los juicios. Ahora vemos que otro ángel, ¿verdad?, baja, toma a Satanás, lo amarra con una gran cadena y lo mete ahí en el abismo, que no es el infierno, no es el lago de fuego, es el abismo, es una prisión, vamos a decirle así, temporal. ¿Sí, hermano? Ok, y entonces Satanás va a ser encarcelado durante 1000 años. ¿En dónde? En el abismo. Y ya no tendrá entonces influencia sobre la tierra. Número 2, entonces también Satanás no engañará más en el milenio. Apocalipsis 19:3 dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hermano, bueno, ¿por qué? Porque Satanás es experto en engañar. Yo le decía que uno de los mejores refugios de Satanás, ¿verdad?, hacia las personas es la religión. Mire, 2 de Corintios 11:14 dice que y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz a través de un atuendo religioso, ¿verdad? Se cometen muchas maldades. Disfraz, hermano, significa morfosis, cambiar de forma, ¿verdad? Y el mundo, hermano, vive bajo el engaño. Estaba yo escuchando una de las predicaciones que nos compartió mi esposa de Marcos Vidal, donde daba el testimonio de una chica que es influencer, que se dedica, ¿verdad?, a hacer videos y a influir sobre las redes sociales, ¿verdad? Y dice que, bueno, estaba consultando a una psicóloga, me parece, y que ella se sentía muy mal, que tenía su vida totalmente deshecha, que tenía problemas con su pareja, tenía problemas en su casa, ¿verdad? Pero que ya iba a llegar el tiempo de transmitir, y entonces se metió, se maquilló, se transformó. Y todo mundo, ¿verdad?, empezó a mandarle likes y que la quieren mucho y que es bien positiva y no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Porque es una apariencia, es un engaño. Y Satanás tiene engañado al mundo entero. Hay muchas cosas que solamente son apariencias. Y nosotros, hermano, estamos en la responsabilidad de sacar al mundo de su engaño. Vamos a 2 de Timoteo 2:24. Mediante la palabra de Dios dice así: y un siervo del Señor no debe andar peleando. No tenemos que pelear con la gente. Más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Tampoco tenemos por qué pleitearnos. Así humildemente debe de corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le concede el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Por qué tenemos que ser amables? ¿Por qué tenemos que proclamar el evangelio con esa amabilidad y con ese amor? Para que las personas conozcan la verdad y también vean la transformación en las vidas del cristiano. Verso 26. De modo de que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Satanás es el engañador y utiliza, hermano, la religión. Utiliza el deporte, utiliza la cultura, utiliza el arte, utiliza muchas cosas. ¿Para qué? Para tener engañados y cautivos a la humanidad. Y nosotros, hermano, tú y yo tenemos que encontrar la manera de
impartirles la verdad. Dice el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente ellos pueden ser libres de los engaños, de las vidas mentirosas en las que están sumergidos. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Amén. Para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Otro elemento muy importante, hermano, del cual se habla aquí en el milenio, habla de la primera resurrección. Vamos a Apocalipsis 19:4. Dice la palabra de Dios: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Va a haber ahí una especie de juicio. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Decapitados por qué? Porque no se pusieron la marca de la bestia. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. De ahí, del sacrificio al milenio. Verso 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto? 1000 años. Aquí hay algo bien interesante, hermano, que está en este pasaje. Primero, hermano, que hay almas que serán decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la tribulación, y ese es otro de mis argumentos por los cuales yo pienso que la iglesia pasará por la tribulación, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Interesante. Si en la tribulación no va a estar la iglesia, entonces ¿quién va a morir por causa de Cristo? Este pasaje para mí es muy claro y es uno de mis más fuertes argumentos por los cuales comento eso. Pero bueno, ya cierro esa parte, hermano. Lo más interesante es que estos van a resucitar. Aunque van a ser pasados por la guillotina, van a resucitar en la primera resurrección y entrarán directamente en el milenio. Mientras que los que mueran sin Cristo, ya sea en la gran tribulación o en la ira de Dios por todos los juicios que van a desatarse, no despertarán sino hasta la segunda muerte. Y en la segunda muerte es cuando se van a enfrentar al gran juicio del trono blanco, en el cual serán condenados. Por eso es que yo les digo a los hermanos, cuando mueren en Cristo no mueren, sino que solamente duermen y van a resucitar. ¿En dónde? En el milenio. A su nombre sea la gloria. Ahora, aquí hay algo bien interesante, que va a haber un juicio. Los tronos para juzgar habían sido profetizados por Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 9, donde nos dice la palabra de Dios: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia botaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hay un juicio. Esto Daniel lo escribió 700 años antes que Juan. Daniel también nos declara allí en Daniel 7:22 rápidamente. Dice: entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Hermano, el juicio para los cristianos es para recibir el reino, para heredar el reino de Dios. En Daniel 7:27 también nos dice: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces este juicio es ¿para qué? Para que se nos dé el reino de Dios. El adelanto del reino de Dios para mí es el milenio. Y el milenio, hermano, estaremos 1000 años y Cristo va a reinar, y Él va a ser nuestro Señor, y Él va a ser nuestro guía, y Él va a regir a todas las naciones, y será un tiempo, hermano, de gran bendición. Ahora yo me preguntaba, entre otras cosas, ¿por qué el milenio? ¿Por qué no directamente a la eternidad? Dios sabe por qué. Seguramente nos dejará disfrutar y entender y ver
que su plan es perfecto y que con la presencia de Cristo en nuestras vidas, nosotros pudiéramos haber tenido grandes bendiciones en esta tierra. Y por eso es que esos 1000 años yo pienso que van a ser en esta tierra. Así que si tú amas esta tierra, tú amas este planeta, que bueno, algún día va a ser destruido, lo vamos a ver más adelante, para siempre. Pero en el milenio será restaurado y nosotros estaremos ahí. Ese reino nos será entregado como un adelanto del reino eterno, en el cual vamos a ver más adelante, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, de la cual hablaremos en el siguiente mensaje. Amén. Ahora, hermano, aquí habla de un juicio. No todos los santos podrán juzgar, aunque a todos se les heredará el reino, pero no todos recibirán autoridad para juzgar. Mira lo que dice Apocalipsis 19:4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Yo siempre he dicho esto y hoy lo recalco: la salvación es total y absolutamente gratis. No podemos nosotros bajo ningún esfuerzo alcanzar la salvación. ¿Sí me explico? Como cristianos. Pero los galardones, pero las recompensas, pero en este caso la autoridad para juzgar, eso es algo que sí se gana. La Biblia dice que si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá sobre lo mucho. Y vamos a ver que no toda la iglesia cristiana ni todos los que son salvos van a tener recompensas. Te digo por qué. Porque no muchos se interesan en las cosas de Dios. No muchos invierten en el reino. No muchos dan su vida, su tiempo, sus recursos para extender el evangelio. Hay muchas personas que se restringen mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque están ocupadas en sus afanes, en sus proyectos profesionales y no tienen tiempo para darle a Dios. Pero los que sí tienen tiempo van a recibir, dice la Biblia, que recompensas, van a recibir galardones, van a recibir autoridad aún para juzgar, como lo estamos viendo aquí. Para eso va a ser el tribunal de Cristo, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. El tribunal de Cristo es para que los cristianos reciban recompensas o tengan pérdidas. ¿Sí me explico? Pero eso lo vamos a comentar tal vez un poco más adelante. Bien, entonces no todos tendrán esa autoridad. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los corintios, porque era una iglesia que normalmente tenía muchos pleitos, y los pleitos los iban a resolver en los tribunales paganos, ¿sí? Es como si yo demandara al pastor o demandara, ¿verdad?, al diácono, ¿verdad?, porque me hizo alguna situación, tuvimos un negocio y al final del negocio no se hizo, y entonces vamos y lo demandamos ante las autoridades civiles, cuando se puede resolver los asuntos de los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 6, donde Pablo dice acerca de estos pleitos entre creyentes: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? No todos, ya vimos, algunos. Si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y entonces Pablo decía: si nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de sabiduría, de entendimiento, ¿cómo no juzgar un asunto tan sencillo que se pudiera presentar en la congregación? Hermano, los asuntos de esta tierra son terrenales, y por eso Pablo les llama insignificantes. Entonces aquí nosotros podemos aplicar el dicho de que la ropa sucia se lava en casa. No andemos exponiendo, ¿verdad?, el evangelio afuera de nuestras congregaciones, ¿verdad? No que ya se peleó el hermano con fulanito y que lo demandó y quién sabe cuándo. Cuando podemos venir, orar al Espíritu Santo, pedirle sabiduría, ir a la palabra de Dios, porque los cristianos nos sometemos a la palabra de Dios, antes inclusive, ¿verdad? Como ciudadanos, claro que respetamos las leyes y la Constitución, porque si no, entonces nos metemos en problemas. Pero como cristianos, nuestro máximo autoridad es la palabra de Dios. Y entonces, si hay un pleito entre hermanos, podemos venir, podemos orar, pedirle sabiduría al Espíritu Santo, ver la palabra de Dios y decirle al hermano: no seas tranza, y devuélvele lo que le quitaste y págale el doble o el triple, porque así dice la palabra de Dios. Y si el hermano está sometido a la palabra de Dios, va a restituir el daño que le hizo al otro hermano. ¿Sí me explico? Entonces esto nosotros lo podemos hacer de esa manera. Bien, hermano, entonces bueno, aquí la palabra que se utiliza para el mundo es cosmos, es decir, el universo. Hermano, nosotros vamos a
juzgar cosas verdaderamente, hermano, increíbles. Cómo a veces nos detenemos en cosas tan pequeñas. Elemento número 2, hermano, en el milenio, la restitución de los mártires. Qué hermoso. Vamos a Apocalipsis 19:4 y dice: entonces vi donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Fueron llevados a la guillotina, no se dejaron poner la marca, ¿verdad? Fueron los últimos mártires, de los cuales todavía faltan. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación va a haber muchos mártires, ¿verdad? Pero van a ser, les van a restituir no solo su vida, sino que les darán una vida de ¿cuánto? De 1000 años. ¿Cuánto te gusta que tú tengas la vida en esta tierra? 80, 90 años, ya son muchos años. Bueno, pues alguien que le quitaron esa vida de 80 o de 90 años, le van a restituir con una vida de 1000 años. ¿En dónde? En esta tierra. Amén. Porque así son las cosas en el reino. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Hemos dejado casa, hemos dejado familia. Y les dijo el Señor: ganarán 100 veces eso. Imagínense, hermano. Andar con Jesús, andar en el reino, hermano, es súper ganancia. Y aquí estos hombres que no se dejaron poner la marca de la bestia, ¿vivirán con quién? Vivirán con Cristo. Y en mi opinión, muy personal, tal vez ahí estemos algunos cristianos que estemos todavía para el día de la gran tribulación. No lo sé. No lo sé. Y también puede fallar mi teología y puede fallar mi percepción. Pero yo pienso que si está en la palabra de Dios es más que claro. Amén. Hablemos rápidamente de la primera resurrección. Apocalipsis 25. Esta es la primera resurrección. Se está refiriendo a los que resucitaron para ir al milenio. Los demás muertos, que van a ser muertos en la gran tribulación, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces van a quedar en muerte temporal, mientras nosotros disfrutamos y gozamos el milenio, y después serán resucitados y serán presentados ante el trono de Dios para recibir condenación. Ahora, la primera resurrección, ¿verdad? Aquí estamos hablando, está dividida en 3. Cuando Jesucristo y el apóstol Pablo hablaron de resucitar, Pablo dijo: primero Cristo, después las primicias, ¿verdad? Y después los que duermen, ¿verdad? Entonces, hermano, a esto se refiere a la primera resurrección. La segunda resurrección será después del milenio. Los que resuciten en la segunda resurrección resucitarán para condenación, y los que resuciten en la primera resurrección resucitarán para vida eterna. Amén. ¿Sí, hermano? Y yo ya le había explicado esto en un mensaje anterior. Aquel que nace 2 veces, ¿verdad?, muere una vez. Y aquel que nace una vez muere 2 veces, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo bien clarito estos principios, ¿sí? Si una persona solamente nace en lo físico y no nació en lo espiritual, como Juan 3 dice, cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, tendrá 2 muertes, su muerte física, ¿verdad? Y después, cuando resucite y esté ante el trono, delante del trono de Dios, del juicio del trono blanco, será condenado, y ahí será su segunda muerte. Pero si tú y yo nacimos 2 veces, solamente tendremos la muerte física o dormiremos, ¿verdad? Para despertar, para disfrutar y gozar del milenio. Amén. A su nombre sea la gloria. Así que, hermano, bueno, pues esto yo ya lo comenté, ¿verdad?, en mensajes pasados, ¿sí? Entonces, los de la primera resurrección son los que murieron en Cristo antes de la venida de Cristo, ¿verdad?, en el rapto, y los fieles del Antiguo Testamento. En la segunda resurrección resucitarán a condenación los que no han creído en Cristo. Amén. La segunda muerte, dice aquí, los que han resucitado en la primera resurrección, no tendrá potestad sobre ellos, sobre los cristianos, ¿verdad? Y estaremos en esos 1000 años donde Satanás va a estar atado y donde disfrutaremos de esta tierra. A su nombre sea la gloria. Amén. Número 3, hermano, el pacto de entrada al milenio de la iglesia y del pueblo de Israel. Quiero hablarte de esto, porque en ese milenio va a estar tanto la nación de Israel como nosotros, la iglesia. Ahí se van a juntar como
Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, se va a juntar la rama original y la rama injertada, que son los cristianos, que somos los hijos de Dios. Pero mira, aquí vamos rápidamente, que este pacto se cumplirá porque ya está establecido por Dios. Mateo 26, la palabra de Dios dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. En la cena del Señor, cuando tenían comunión. Después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de ¿quién? De mi Padre. ¿Y dónde? ¿A cuál se refiere? Al reino que tendrá inicio con el milenio, al reino de Dios, ¿verdad? Ahora, esta comunión se la dio a sus discípulos, y los discípulos fueron los que no continuaron con el judaísmo, sino que iniciaron el cristianismo, ¿sí? De los discípulos, de los apóstoles, viene la iglesia de Cristo. Ese es el fundamento de los apóstoles. Entre paréntesis, yo creo que el fundamento de los apóstoles fue establecido en la época de nuestro Señor Jesucristo, y el que se anexó fue Pablo y al otro apóstol que eligieron, que tenía que haber visto a Jesús para ser nombrado apóstol. Y ahora los que son llamados apóstolos en la actualidad, hermano, pues no son más que charlatanes, para mi punto de vista. Los apóstoles son los que fundaron la iglesia, los que establecieron las bases doctrinales. Y entonces aquí Jesús les está diciendo a los que fundaron la iglesia: ya no comeremos de esta cena sino hasta que venga el Señor Jesucristo. Pablo, que fue el último de los apóstoles, así lo dice él en la palabra de Dios, ¿verdad? Él establece también la cena del Señor como uno de los dos mandamientos o rituales que tenemos que seguir: el bautizarnos y el tomar de la cena del Señor, que son las únicas dos cosas que nosotros hacemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Amén. Pero también había un pacto para el milenio con la casa de Israel, con el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 8 verso 10, y dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré ¿con quién? Con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Por qué se está refiriendo a Israel? Porque con Israel Dios hizo un pacto. ¿A través de quién? A través de Moisés, a través de la ley mosaica, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Entonces ahí estaremos, la nación de Dios y la nación de Israel. Ahora, no me da mucho tiempo de explicarle, pero quien va a regir al pueblo de Israel, ¿quién cree que va a ser? El rey David. Dice la Biblia que el rey David será levantado y él estará en autoridad sobre la nación de Israel, sobre Israel y sobre la iglesia y sobre todos, porque él es sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algo bien interesante. Le digo, ya no tengo tiempo, hay muchos pasajes que nos hablan acerca del milenio, pero no me voy a detener ya mucho en esto. Bien. Otro de los elementos importantes en el milenio es el juicio final de Satanás. Y este es uno de los dos primeros juicios de los cuales te quiero hablar. Vamos a Apocalipsis 20, verso 7. Juicio final de Satanás. Dice aquí la palabra de Dios: cuando se cumplan los 1000 años, es después del milenio, Satanás será liberado de su prisión, de su prisión. ¿Cuál es la prisión? El abismo. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Todavía no aprendió el anticristo. Bueno, este no es el anticristo, este es Satanás, el dragón. Pero no aprendieron de su derrota con Jesucristo en la batalla del Armagedón. Esta será otra guerra más que querrá armar. Dice: su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo, que los había engañado
porque los volvió a engañar, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, que lo vimos en el mensaje anterior. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no en el abismo, sino en el infierno, en el lago de fuego. Amén. Bien, recordemos, hermano, que Satanás había sido atado por 1000 años, había sido puesto en el abismo, ¿sí? Pero aquí es liberado nuevamente. Y liberado nuevamente, entre otras cosas, ¿sabe por qué? Para que Dios nos demuestre que a veces sin la influencia de Satanás nuestro corazón es perverso. Jesucristo va a regir durante esos 1000 años, pero muchas personas se dejarán gobernar, pero tendrán resentimiento en su corazón para con Dios. Y cuando Satanás sea liberado, serán engañados nuevamente. Así como la serpiente engañó a Eva, ¿se acuerda? En el huerto del Edén. Le dijo, ay, ¿a poco? No puedes probar de ese árbol. Si tú pruebas de ese árbol, serás como Dios. Y empieza a tocar el corazón del hombre. Así será aquí en el milenio. Nuevamente será desatado Satanás y engañará nuevamente al hombre. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nuestro corazón es perverso y necesitamos a Cristo y necesitamos su palabra y necesitamos haber nacido de nuevo. Entonces Satanás va a volver a engañar, y esto demuestra, hermano, que a veces sin que el hombre tenga la influencia de Satanás, el hombre es malo, es perverso y tiende siempre hacia el mal. Así que número 1, Satanás será suelto de su prisión y volverá a engañar a las naciones. Apocalipsis 27, cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será liberado y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas de nuevo para rebelarse contra ¿quién? Contra Dios. Dice que será un número tan grande como las arenas del mar. Qué tremendo, ¿sí? Ahora, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes van a estar? Muy probablemente aquellos que escaparon de los juicios de Dios. Aquellos que están en los rincones más remotos de la tierra, ¿verdad? Que alcanzaron a tener recursos para sobrevivir a los juicios de Dios, ¿verdad? Pasarán 1000 años, la tierra va a perdurar, la raza humana va a perdurar, pero va a haber esa gente que es mala y que cuando Satanás los convoque para engañarlos nuevamente, se van a volver a unir. Y es que la gente es así, hermano, es rebelde por naturaleza. Eso lo tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y es probablemente esas personas son las que se levanten contra Dios. Isaías 66:16 lo declara de la siguiente manera: con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente, y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma el Señor. Que probablemente son esas personas que le digo que estuvieron en los lugares más remotos comiendo todo tipo de cosas y sobrevivieron, pero no tenían un corazón nuevo, no eran personas regeneradas, no eran personas nacidas de nuevo. Esa parte de la humanidad se va a volver a juntar y va a venir de todos los 4 puntos de la tierra y se unirán a Satanás. Satanás entonces, número 2, orquestará esa rebelión, ¿verdad? Esa rebelión que la va a orquestar, dice en el versículo 9, Apocalipsis 29, dice, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, vendrán de todos lados y van a rodear el campamento del pueblo de Dios. ¿Cuál es? La ciudad que él ama, Jerusalén. Pero caerá fuego del cielo y los va a consumir por completo. Gog y Magog, hermanos, son símbolos del poder que el anticristo dejará establecido, y todavía resucitará esa especie de poder, esa especie de espíritu que el anticristo dejó en los corazones de las personas. Fíjese que el anticristo, que es una persona perversa, influirá en las mentes de muchos corazones que aun cuando lo vean derrotado, todavía guardarán su lealtad a él para esta rebelión en la cual serán convocados por parte de Satanás. Pero ¿qué va a pasar? Ni siquiera va a haber una guerra como en el Armagedón. Aquí simple y sencillamente serán aniquilados. Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego
y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, que son los que inauguran de alguna manera el infierno, y ahí serán atormentados de día y de noche y por los siglos de los siglos. Aquí, hermano, no estamos viendo otra cosa más que el final de Satanás. Decían algunos pastores y algunos predicadores, ¿verdad?, que Satanás es el engañador y además es el acusador de nuestras almas. Y algún pastor decía en una de sus frases famosas, ¿verdad?, si Satanás viene y te engaña, si Satanás viene y te acusa y te recuerda tu pasado, ¿verdad?, porque hemos sido lavados y transformados por la sangre preciosa del Cordero, pero Satanás es especialista en recordarle el pasado a las personas. Decía este pastor, recuérdale su futuro. ¿Y cómo podemos recordarle su futuro a Satanás? Sacamos la Biblia, Apocalipsis 20:10, y decimos, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. La trilogía satánica irá directamente al infierno y ahí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, si Satanás viene a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. Apocalipsis 20:10. Ahora, el final de Satanás estaba profetizado a través de Isaías. Y es una manera muy interesante. Vamos a Isaías 14:4, en la cual la misma palabra de Dios habla acerca del final de Satanás. Es poderoso. Ya vimos su analogía. Es un querubín que estaba encargado de la adoración en el trono. En la mismísima presencia de Dios ministraba este ser. Pero entró la maldad en su corazón y quiso ser igual a Dios. Vamos a Isaías 14:4. Pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia, que en este caso es Satanás. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos. El bastón significa mando, poder. Aquí le van a ser quitados todo poder y toda autoridad. Que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Milenio. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen, desde que ya se ha extendido, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Isaías 14:10 sigue hablando del juicio de Satanás o contra Satanás. Todos ellos responden y te dicen, ¿también tú te has debilitado? Porque Satanás se empoderaba. Ya eres uno de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Por si usted tenía dudas si se refería a Satanás, Satanás es el lucero de la mañana. Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. No quería nada, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Y sigue Isaías declarando en el versículo 16, los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Ese es tremendo poder que hoy podemos ver de Satanás. Poder reflejado en el homicidio, reflejado en la corrupción, reflejado en la degeneración sexual, reflejado en tantas cosas. Verso 18, todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. A ese nivel será humillado.
No tendrás sepultura con los reyes, porque destruiste a tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse a la descendencia de los malhechores. Por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos. Que no se levanten para heredar la tierra, ni cubran las ciudades la faz del mundo. Hermano, este será el fin de Satanás. Humillado hasta lo sumo. Él quiso exaltarse y será tremendamente humillado. Será lanzado al lago de fuego para nunca más volver a salir de ahí. Aquí terminará Satanás y con él toda su maldad para siempre, por los siglos de los siglos. Y este es el primer juicio del que te hablaba yo. Vamos rápidamente al segundo juicio, que es el juicio de los muertos. Apocalipsis 20:11, del cual ya prediqué en mensajes anteriores, pero solo quiero recordar y remarcar. Este acontecimiento será cuando los reinos sean trasladados del mundo de Satanás a Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis 20:11 dice: luego vi un gran trono blanco, por eso se le llama el gran juicio del trono blanco, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la muerte segunda. A eso se refiere, a la muerte segunda, al infierno. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en en el libro de la vida, era arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y yo nada más quiero recordarte, porque ya te prediqué sobre este pasaje hace como unos 10 mensajes más o menos. Grandes y pequeños quiere decir poderosos y no poderosos. Quiere decir pobres y ricos. Quiere decir, en ese sentido, personas sabias y personas no sabias. Todo tipo de personas, ¿verdad? Y están de pie para escuchar a quién, al juez. Y que solamente los que están inscritos en la Biblia, en el libro de la vida del Cordero, no serán juzgados. ¿Quién va a ser el juez? Dios. ¿Quiénes van a ser los enjuiciados? Los que no estén en el libro de la vida del Cordero, y serán enjuiciados de acuerdo al libro de las obras de su vida. ¿Quiénes van a integrar el jurado? No lo sabemos, pero probablemente estemos los hijos de Dios, no lo sabemos. ¿Cuándo va a ser el gran juicio? Después del milenio. Acuérdese que van a estar por 1000 años los que están muertos y van a resucitar para ser juzgados. ¿Sí? Ahora, nada más rápidamente para recordarte los libros del juicio del trono blanco. En este pasaje vimos varios libros, y esos libros que dice que son los libros de las obras son como una especie de bitácora, donde se va a registrar todo lo que han hecho los seres humanos. Una especie de bitácora para hacer una auditoría. Hace tiempo, cuando yo estaba trabajando en el Hospital Infantil de México, nos pidieron que nos iban a hacer una auditoría informática. Y para ese entonces nosotros ya habíamos descentralizado la función de recursos humanos, ya no pertenecía a mi departamento. Antes sí, yo procesaba la nómina, pero en recursos humanos nos pidieron que se les trasladara. Y el muchacho que estaba a cargo de esa nómina cometió varios fraudes. Dentro de esos fraudes, en contubernio con personas de recursos humanos, pagaban horas extras, pagaban jornadas triples que no se cubrían, y aumentaban sueldos y hacían muchas cosas. Y lo hacían en la base de datos, no en los sistemas. Lo que no sabía este muchacho, porque no era tan experto, es que toda base de datos tiene una bitácora. Y solamente los auditores y los expertos en base de datos pueden acceder a esas bitácoras. Y aunque lo hagan por fuera del sistema, y aunque lo hagan con otra aplicación, y aunque lo hagan como lo hagan, todo está registrado en esa bitácora. Cuando se hizo la auditoría, pues obviamente ahí se vio los movimientos que se hicieron y que no correspondían a la realidad. Entonces el muchacho fue enjuiciado. No alcanzó la cuestión
penal, pero sí perdió su trabajo y fue inhabilitado y fue multado y tuvo que restituir el daño. Algo parecido así va a ser con ese libro de las obras. Tú piensas que lo que hacemos, que lo que pensamos, que lo que decimos, de todo daremos cuenta. Y sobre todo los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro es el libro de vida. Dice que los muertos fueron juzgados según las obras que estaban registradas en esos libros. ¿Sí? Y es interesante, hermano, ver que la salvación no es por obras. Lo dice específicamente Pablo. No por obras para que nadie se gloríe, pero la condenación sí será por obras. Porque el castigo que van a recibir dice que va a ser conforme a lo que estaba escrito en ese libro de obras, pero todos alcanzarán castigo. ¿Sí? Todos alcanzarán castigo. Todos irán a dar, ¿a dónde? Al mismo infierno. Algunos serán atormentados más que otros. ¿Por qué? Por sus obras. Entonces a lo mejor hay personas buenas que dicen, pues yo soy bueno, yo soy filántropo, yo soy persona que no le hago mal a nadie, sí, pero si no estás en Cristo, de todas maneras vas a ir al infierno. Tal vez no te van a atormentar como a un homicida, como un narcotraficante, como un trator de blancas, con un multihomicida, tal vez no. Tal vez tu condena sea menor y tu tormento sea menor, pero vas a estar en el infierno. ¿Sí? Es interesante ver esto. Y bueno, pues por eso es tan importante. Ya estoy cerrando yo los mensajes de Apocalipsis, nos falta uno. Es tan importante que nos pongamos a cuentas con Dios. Concluyo. Primero, el encadenamiento de Satanás. Hablamos ahí acerca de la primera resurrección. Hablamos del pacto a la entrada al milenio de la iglesia del pueblo de Israel. Hablamos del juicio final de Satanás, donde será humillado y será derrotado. Y hablamos también del juicio de los muertos. Una vez más, te invito a que te acerques a Cristo, que le entregues tu vida, que le pidas que te inscriba en el libro de la vida del Cordero. Dios te bendiga mucho.